Hola, feliz jueves, otro jueves de gerencia del alma. Así que quiero darle la bienvenida a este nuevo espacio donde vamos a hablar de bienestar, de crecimiento personal y sobre todo cada jueves vamos a tener invitados que nos van a hablar de sus historias personales. Así que hoy tenemos un invitado súper especial que se conecta desde las Islas Canarias, España. Así que le voy a dar chance que se conecte. Y primero que todo, quiero agradecerles por todos los comentarios maravillosos que han hecho sobre los dos últimos live que tuvimos. El de la semana pasada hablamos de las 3 pruebas de la amistad, que son el tiempo, la distancia y el silencio. Y esta semana vamos a tener otra historia personal maravillosa. Así que simple y llanamente estoy esperando que Álvaro se conecte y agregar, creo, como moderador. Saben que a mí se me salen los 55 años cuando empiezo a hacer, ahora, ver solicitud. Álvaro, dime si te llegó la invitación. Creo que lo hice bien. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Hola! Muy buena, Vamos ¿qué a tal? cuadrar que nos veamos las caras. A esta distancia me veo. Un poquito más arriba. Tú. A mí no se me ve el pelo, ¿no? No, sí, se te ve todo. ¡Ay, perfecto! Eh, vamos a darle un chancecito que la gente se conecte. Y nada, le estaba dando la bienvenida a todos porque este nuevo espacio ha tenido o sea, de verdad que ha sido maravilloso. Para mí fue una sorpresa después de tomarme año y medio sabático, porque todos los creadores de contenido llega un momento que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? Y yo siento que todas las personas creativas, cuando tenemos ese privilegio de poder tomarnos un tiempo y reflexionar sobre el camino que hemos hecho y a dónde queremos ir ahora. Entonces, de allí nace, por esas casualidades, entre comillas, de la vida, este espacio que se llama Gerencia del Alma. Y el invitado de hoy es alguien muy, muy especial para mí, porque aunque usted no lo crea, Álvaro y yo jamás nos hemos visto en persona. Nunca. Eso es correcto. Entonces les voy a hablar un poco de mi gran amigo del alma, porque es así, mi amigo del alma, hermano del alma, Álvaro. Y yo anoté aquí lo que quería hablar de ti. Primero, Álvaro es un ser humano extraordinario, es un coach de bienestar, es un promotor de bienestar y diversidad, y para mí es un gran maestro de vida. Yo siento que a nosotros nos unió el hecho que vivimos sin etiquetas ni juicio, y hay una diferencia de edades de 15 años. Álvaro acaba de celebrar sus 40 y yo mi 55. Y ese tiempo lo que me da a mí es más experiencia, más nada. Así es. Así que vamos a entrar ya en esta hermosa tertulia de Gerencia del Alma. Gracias Y por la presentación, amiga. primera pregunta que tengo para ti, Álvaro, Mm. ¿qué fue lo que sentiste cuando conectamos y descubrimos que teníamos tantas cosas en común? Mira, ¿será que como la primera vez que conectamos fue por pedirte ayuda a nivel de emprendimiento y ver que alguien que no me conocía de nadie, de nada, en la otra punta del mundo, ¿no? De repente me brindaba su tiempo, su energía, su ayuda tan buenamente, eso a mí me sorprendió, ¿no? Yo venía de un mundo de la publicidad donde la competencia era muy grande y cuando empezamos a trabajar en bienestar tú y yo, descubrí otro mundo completamente diferente, ¿no? Un mundo de una cadena de favores, de ayuda, ¿no? De sinergia.
Y ya después, cuando empiezas a conocer un poco tu vida, ¿no? Y empiezo a ver vamos, que tienes un bagaje tremendo y que no solo podía aprender del negocio, sino de la vida, y empezamos a tener esas conversaciones tan largas y tan intensas, esas provocaciones mentales, para mí fue un descubrimiento súper bonito. Es más, tú antes me decías que soy tu amigo del alma, yo siempre digo, mi mejor amiga está en Canadá, o sea, y habrá gente con 40 años ya no hable de mejores amigos o mejores amigas, pero yo considero que la palabra amiga es una palabra muy grande que no se le puede decir a todo el mundo y encontrarla sin haberla visto en persona, eso es un privilegio, ¿no? Es así, es así. Y hay una parte que me encanta que compartimos como seres humanos y es una gran, un gran amor y empatía por las experiencias de vida. Y les voy a contar de dónde viene esto para hacerlo más específico. En Venezuela llamamos a nuestras madres mamá, pero en Canarias le dicen madre, ¿cierto? Hasta que te conocí. Un día la mamá de Álvaro le dice a Álvaro que porque él habla como venezolano y yo llego y digo, bueno, siento que a veces estás tan rodeados de venezolanos que me parece bonito que empecemos nuestra conversación hablando de los vínculos tan enormes que existen entre los canarios y los venezolanos y Así cómo es. en una época Venezuela fue esa tierra que los acogió. Yo recuerdo en el colegio estar rodeado de canarios que iba a las fiestas y a los carnavales en las islas de las Islas Canarias que se hacían en el Hogar Canario de Venezuela. Entonces, me encantaría que compartieras con nosotros tu visión de esa inmigración o en tu caso que recibes a personas de diferentes países y cómo lo vives. Pues yo lo vivo con muchísima gratitud porque al final gran parte de mi familia migró a Cuba o a Venezuela, fueron los dos lugares que nos acogieron cuando aquí las cosas se pusieron más duras. Y por lo tanto, por historia, por deuda emocional y por amor, es claro que yo encantado de que esté aquí, vamos, pero un pocotón de gente de un montón de sitios latinos, porque además es que yo siempre que viajo fuera de aquí y me dicen, por la forma de hablar, ¿no? Me dicen que eres venezolano, peruano, colombiano, y a mí no me molesta, al revés, para mí es, vamos, es un piropo, porque me siento más latino que europeo. Yo creo que la mayor parte de gente canaria se siente más latina que europea por nuestras raíces, por toda la diversidad que hay aquí en la isla, que vamos, que escuchamos un montón de palabras muy parecidas, pero que tienen su cosa, y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Porque, por ejemplo, es verdad que decimos cosas como guagua, ¿no? Como fofo, pero luego hay otras palabras, como la innombrable, que siempre la suelto, y me acuerdo, ¿puedo contar una anécdota? Sí, dale, cuéntalo. Sabes que esto Me es una acuerdo, tertulia abierta entre amigos. me acuerdo el día que te dije, voy a coger el avión. Y tú me dices, Álvaro, a todo el avión. Y yo, ¿qué? Y claro, al final hay muchas cosas graciosas del día a día, de cuando, ahora que estoy tan rodeado de socios y socias venezolanas, cosas en el día a día que tú dices, pero ¿y qué significa eso, no? Y al final se te van pegando porque son palabras, es como lo de decir mi mamá. Para mí es mucho más cariñoso y la gente canaria se caracteriza por eso, porque somos más hospitalarios, más cariñosos, más cercanos, resilientes, estamos siempre buscando el ayudarnos unos a otros y creo que eso tiene mucho que ver con las raíces latinas. Tú eres el canario más latino que yo conozco. ¿Sí? Pues gracias. Lo que no te he visto es bailando salsa, pero tranquilo, que todo se aprende. Sí, sí. Estoy en ello. Vaya y salsa, estoy practicando. Mira, nosotros hemos vivido procesos de transformaciones físicas, emocionales. He compartido contigo procesos profundos de dolor, muchísimas circunstancias que el hecho de ser cercanos hemos compartido, la partida de tu mamá, tantas, tantas cosas. ¿En qué momento entendiste que el ser diferente, en el sentido que de repente naciste en Canarias, pero llevas un corazón latino, eres una persona empática?
súper cariñoso. ¿En qué momento descubriste que esa diferencia te, te hace que la transformación sea más profunda y se convierta en un regalo? Mira, yo te puedo hablar de los dos momentos en mi vida en los que entendí las cosas de manera diferente. Y además cuando doy formaciones y charlas en centros educativos hablo mucho de esto. Cuando yo pasé de mi casa, de vivir con mis abuelos, ese abuelo que emigró también para América Latina y volvió con tanto amor, con tantas ganas de vernos y de ver a su primer nieto, ¿no? De aquí, que vivía en casa. Eh, yo lo que recibí fue tanto amor, que es lo que necesita un bebé, una personita, ¿no? Tanto amor de mis abuelos, de mis padres. Y cuando llegué al colegio y empezaron a hacerme bullying, yo dije, pues va a ser que ser así de amoroso es malo, ¿no? Y entendí el juego de la vida al revés. Entendí que el problema lo tenía yo y que había algo malo en mí. Cuando sigues pasando por procesos de transformación y empiezas a ver que hay un determinado grupo de personas que sigue viéndote algo especial, tú dices, pues va a ser que sí. Pues va a ser que yo no soy el que está mal, sino que yo soy alguien especial que justamente está siendo auténtico, que está brillando, que está transformándose y buscándose mucho para adentro. Y mientras hay otro tipo de personas que supongo que su trabajo todavía les queda y como no miran para adentro, pues expulsan su malestar hacia afuera, ¿no? Y yo creo que fue también, sobre todo, mi adolescencia o posadolescencia, el momento en que ya dije, se acabó. O sea, esto no puede ser así y yo no puedo seguir considerándome una víctima. Pero creo que eso es un error muy grande que cometemos porque al final nos victimizamos y atraemos ese tipo de consecuencias. Tú convertiste el bullying y la discriminación en una fortaleza y por esa razón tú vas a los colegios a dar charlas. Y fue la semana pasada que, bueno, nosotros hablamos seguido, pero les voy a contar una anécdota. Álvaro sale de dar una charla en un colegio y una maestra, hay un chico que dice que su sueño es ser futbolista. Y una maestra, desde su experiencia de vida, le dice al chico que mejor que estudie. Y Álvaro le dice al chico que crea en sus sueños. Y en nuestra conversación, yo creo que mi fortaleza es que yo evito etiquetar o juzgar y Mm. busco de dónde viene lo que dice esa maestra. No tengo idea cuánto gana una maestra en España, No mucho. pero yo sí tengo idea cuánto factura Cristiano Ronaldo. Entonces, realmente, más allá del estudio o más allá del deporte, es ese desarrollo personal y esa fortaleza que hay detrás de las personas que hacen realidad de sus sueños. Desde esa perspectiva, en los últimos 5, 6 años, nosotros nos conocimos en 2020, ¿verdad? Estamos en Sí, pandemia, fue en pandemia. pero pandemia, sí. En estos 5 años, ¿cuáles son para ti las 5 fortalezas que has descubierto o que has desarrollado para ir haciendo tus sueños realidades? Porque yo he sido como testigo del Del todo ese proceso. proceso. Sí. Bueno, pues sin pensar mucho, el primero que me viene es gratitud. Si no agradecemos, no hay camino. Creo que a veces, bueno, es que lo contrario de la gratitud es la queja y cuando vivimos en queja no atraemos nada bueno ni podemos avanzar. Para mí la gratitud ha sido de las cosas que más he trabajado estos años, a pesar de la pérdida de mi mamá, que se fue muy pronto con 62 años, y a veces cuando nos pasan cosas así o rupturas emocionales empezamos a lamentarnos y al revés. Yo agradezco hasta el peor de los momentos porque sé que donde transitas el dolor ahí hay un aprendizaje intenso, ¿no? Y que tú eres el que decide si va a ser más largo o más corto el periodo de aprendizaje. Y yo la verdad que intento que sea corto. Porque transitar el dolor, pues no es algo agradable, ¿no?
Lo segundo, el compromiso conmigo. Eso es lo que he descubierto. Pues la gratitud la conocía, pero el compromiso es algo que uno aprende para afuera, pero para con uno le cuesta un poco más a veces. Y a mí me ha costado. Y el compromiso va de la mano de la disciplina, ¿no? Yo soy un don motivado, pero la motivación sin acción, pues no. Y luego, bueno, voy por tres, ¿no? Disciplina, compromiso, gratitud. La motivación también, en realidad la motivación también, porque sin motivo, no, a mí me choca mucho, intento no juzgar, es un trabajo también que estoy haciendo de cada vez juzgar menos a la gente, creo que entre menos te juzgas y menos juzgas a la gente, más feliz eres, y entiendes mucho mejor la vida, pero no entiendo cuando yo le pregunto a alguien qué sueños tiene y me dice, no sé, ¿para qué? Ya se verá. Y digo, wow, a mí lo más que me mueve son mis sueños, ¿sabes? Mis motivos. ¿Sabes? Yo me levanto por la mañana con muchísimas cosas en la cabeza de ilusiones por hacer, ¿no? Y por eso digo que la motivación también. Y ¿cuál te digo de quinto? Pues está en proceso de descubrirse. Sabes que yo lo que hago es provocaciones mentales. Yo De tengo quinto un la quinto. resiliencia, supongo. La resiliencia es lo que nos ha llevado a estar aquí. Vamos, el ser más fuerte que un diamante. Y cada vez más. Mm. Sabes que tú y yo hemos tenido conversaciones fuertes Buah. y algunas de ellas, porque quiero que haya, como los dos somos coach Mm. y los dos nos hemos transformado, yo considero que la conversación más difícil que hemos tenido en estos 5 años fue cuando te dije sobre tu imagen pública. Entonces, me gustaría saber, Sí. no me gustaría saber, yo quiero que tú les cuentes a las personas que se conectan. Al día siguiente que yo te hice la sugerencia que cambiaras la manera como te vestías, al día siguiente tú me mandaste un audio que tengo guardado con una emoción enorme porque la manera como la gente en la calle te veía, que eran desconocidos, cambió. Mm. Entonces quiero que respires, si quieres, cierra los ojos un par de segundos y regreses a ese momento cuando pudiste verte como la persona que estás construyendo para hacer realidades tus sueños. Pues fue un momento, es verdad, no, mira que no lo había pensado hasta ahora, fue un momento de esos insights, ¿no? que tenemos, de esos puntos de inflexión, porque es verdad que uno siempre habla de fingir hasta que lo seas, de trabajar en que ya te merezcas eso que ya viene en camino, ¿no? Que ya lo atraigas. Pero claro, hay cosas que a veces no vemos, como puede ser eso, la imagen, ¿no? Es verdad que mi mamá siempre me decía, oye, tú no puedes ir a un banco como irías al gimnasio. Está claro. Pero a mí nadie me enseñó de moda. O sea, yo lo único que sabía, además date cuenta, yo venía de un momento en el que anteriormente a conocerte pesaba más de 51 kilos más que ahora. Entonces mi ropa era negra, negra y azul marino, ya está. Y si podía hacerlo más, ¿sabes? Lo que menos se me viera, lo más invisible que pudiera. Entonces, claro, vestirme ya como un empresario, ¿no? Que es lo que empezaba ya a construir, ¿no? Mi negocio. Y saber cómo combinar colores, zapatos, yo qué sé, se me hacía un mundo. A lo mejor para otra persona esto es una bobería. Y maybe la verdad que para sus seguidores y seguidoras decir que cuando es tu amiga es durita. Pero merece la pena porque te abre los ojos a decir es verdad. O sea, yo pasé de estar en los eventos de negocio, pues llevando el sonido y casi sin que se me viera ni se me diera mucha bola. Al día siguiente solo salía a la calle con mi camisa, además vistiéndome como de verdad a mí me gustaba, porque es que no me vestía así por miedo, ¿no? Por inseguridad. Y salía a la calle y todo el mundo, buenas tardes, caballero, buenos días, tal, que desea, que le puedo ayudar. Y yo,
Alucinando, ¿sabes? Alucinando. Y es más que eso, porque al final, hasta incluso la forma en la que me he visto en el gimnasio es diferente, la forma en la que me comporto en el día a día es diferente, porque siempre voy pensando en qué represento, ¿no? Y no represento a un cualquiera, me represento a mí. No lo digo porque nadie sea cualquiera, sino porque digo, oye, el valor que tengo yo. Y es que a veces se nos olvida el valor que tenemos las personas, ¿no? Y lo que tenemos que representar es toda la grandeza que hay dentro de nosotros. Entonces la imagen, claro que representa eso. Entonces yo te lo agradezco muchísimo. De hecho, para aclarar, yo cada vez que a veces lo denominamos como algo duro, pero realmente es tan valioso que alguien nos dé unos lineamientos. Y yo siempre hablo de provocaciones mentales y Mm. hablo de coherencia. Entonces, si yo veo el potencial en alguien y veo que está haciendo los esfuerzos para hacer sus sueños realidades, y está en mis manos honrar y facilitar ese proceso, lo voy a hacer. Y yo sé, me da risa porque a veces lloramos, pero de frustración, de emociones, de muchas cosas. Y mis amigos me dicen, es que yo cada vez que requiero a alguien que me diga, que me guíe y sobre todo que convierta lo que considero una debilidad en una fortaleza y me dé un mapa de cómo hacerlo, pues yo estoy. Ojo, eso es un privilegio que se gana la Sí, gente, así en es. el sentido que tú tienes que estar claro que así como tú puedes ser alguien que va a llevar a una persona a más, si esa persona aún no está lista, lo puedes destruir. Entonces hay una coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos, y cuando entendemos que si convertimos nuestras frustraciones en nuestros mejores aliados, entendemos que es un proceso. Y hay una frase que yo siempre te digo, y este año tú me dijiste, creo que ya entendí lo que quieres decir. Y esa frase es, los demás no existen. ¿Qué significó para ti hace, no sé, 2021, la primera vez que yo te decía los demás no existen, al Álvaro hoy que me dice, creo que sí entendí que los demás no existen? Hombre, Esa evolución, descríbenos esa evolución. durante mucho tiempo, como esa frase le ibas encajando en diferentes momentos de mi vida, yo lo que sentía era que me explotaba la cabeza y yo decía, pero a ver, si nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas, como que los demás no existen. Entonces, ¿con quién estoy yo hablando, no? ¿De qué vivo? Pero claro, pasa el tiempo y lo que hablábamos antes, empiezas a comprometerte contigo, empiezas a mirar para adentro y empiezas a darte cuenta de que el mundo exterior solamente tiene que ver con tu mundo interior. Entonces solamente existes tú realmente, ¿no? Y los demás, y las demás existen cuando tú le das esa asistencia, ¿no? Al final yo creo que va por ahí el tema. Pero al final por encima de uno no puede haber nadie, ¿no? Basado en eso, ¿cómo reconoces las amistades que te elevan? Mira, lo primero, que se alegren de mis victorias y mis celebraciones, que es algo bastante complejo a veces, ¿no? Porque cuando hay un duelo, ¿no? Muere alguien, el tanatorio se llena de gente, ¿no? El velatorio está, vamos, a rebosar. Pero cuando hay un éxito y escribes, oye, que me van a dar un reconocimiento, yo creo que sobran los dedos de la mano que vayan. Entonces ahí, esas son las amistades que yo quiero. Porque las amistades que están en lo malo, sí, pero es que al final parece, hoy veía un reel que decía que parece que a la gente le gusta vernos sufrir. Y es verdad, en los momentos en los que yo perdí a mi madre o ahora que he tenido una ruptura de pareja, son los momentos en que más visualizaciones he tenido en Instagram. Eso deja claro qué tipo de contenido nos gusta, ¿no? Y parece que ver sufrir a la otra persona es como que nos consuela, ¿no? De, no soy la única, no soy el único. Pero ¿qué tal si también nos inspiramos del resto y así podemos tener amistades que nos impulsen, amistades que digan, oye, qué bueno, yo a día de hoy me alegro de los éxitos de cualquier persona, sea mi amiga o no, como si fueran míos. O sea, yo veo cualquier cosa y me emociono, porque vivo la alegría, esa felicidad y ese éxito como, wow.
Y entonces yo creo que una amistad de verdad es aquella que se alegra de tus éxitos y que no te juzga, ni te intenta vender su forma de ver la vida como si fuera una verdad absoluta. Porque al final cuando yo te doy un consejo, te estoy dando consejos de mis experiencias. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque tú a lo mejor estás pasando un momento vulnerable y por eso tú me encanta cómo has trabajado siempre conmigo tu amistad, porque siempre ha sido desde eso, una provocación mental y desde el respeto. A lo mejor no hemos coincidido en todo, o yo he tardado tiempo en pensar igual que tú, pero lo has respetado, o sea, nunca te has metido, es más, algo que a mí me ha asombrado de ti es como no te molesta nada. O sea, no hay enfado, no hay molestia, entiendes todo el proceso de la persona siempre, y eso es algo que yo admiro y que trabajo para ser igual, ¿eh? Es así, es así. Yo nunca me molesto por nada porque yo entiendo, primero, nada es personal. Exacto. Cada persona tiene historias familiares muy diferentes. Así sea, por ejemplo, nosotros somos cuatro hermanos. Mm, Yo soy la mayor, después viene mi hermano Federico y mis hermanas que son gemelas. Y hemos estado en el mismo sitio con los mismos padres, viviendo situaciones exactas, pero la percepción de cada uno de nosotros es totalmente diferente. mm. Cuando entendemos esa dinámica, ¿cómo te vas a molestar con alguien? No puede. Hay diferencias de generación, o sea, todo es diferente, sobre todo cuando vives en diferentes culturas, que yo siento que eso nos Claro. enriquece. Canarias es un lugar donde hay italianos, alemanes, españoles de diferentes sitios, que cada uno es un mundo, Mm. latinos, y yo siento que esa exposición a tantas culturas nos da una riqueza. Ahora, por aquí tengo otra pregunta que me encanta. ¿Qué aprendiste sobre la energía y las relaciones humanas? Mm. Uf, podríamos abrir un capítulo sobre esto. Eh, Pues tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Al final, tu energía, tu vibración es lo que va atrayendo tus relaciones humanas con las personas. Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a descubrir un poco esto, fue porque a lo mejor yo estaba en casa sin hacer nada, sin prospectar, sin hablar con nadie, y estaba tan bien a nivel energético, ahí bailando, meditando, y de repente me llegaban trabajos y personas me pedían asesoramiento o incluso proyectos, me llegaban dinero al banco y yo decía, ¿pero esto qué es? Y luego al día siguiente, como no mantenía esa vibra, pues se cancelaban las citas y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Es todo mucho más, no sé si la palabra es mágico, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que trabajar, o sea, más que trabajar, que construir un templo tremendo dentro de nosotros, ¿no? Y de nosotras, porque si controlamos eso, si equilibramos esa balanza, todo de lo demás va rodado, ¿no? Y es complejo, no digo que sea fácil, nadie nos enseñó. Y luego hoy en día escuchamos muchas cosas diferentes, pero lo que sí he notado es que si mi energía está altita y está bien, lo que atraigo es increíble. Yo he manifestado cosas que si me lo llegan a contar no me lo creo, ¿sabes? Mm. Unos cuantos viajes por ahí que he Sí, sido testigo de eso. ¿Tú sí, sí, sí. sientes que hay conexiones o hay personas que llegan a tu vida para cerrar etapas? Sí, hay personas que son puentes que te llevan de un lugar hacia otro. Hay personas que te dejan claro por dónde no ir y no dónde no pisar de nuevo. Eh, y hay personas vamos, que son enseñanza pura, ¿no? Lo pases mejor o lo pases peor. De verdad que lo que he conseguido hacer es sentir mucha gratitud por todo lo que he vivido. Y a veces, mira, ayer hablaba con otra amiga y me decía, jo, es que a mí eso de que me digan que yo soy así gracias a todo lo que me ha pasado me da mucha rabia, porque podría haberme pasado menos cosas, me decía ella, ¿no? Y no creo que seamos así por lo que nos ha pasado, porque maybe, sinceramente, personas que hayan pasado por cosas parecidas a ti o a mí, quizás no sean iguales que, no, que nosotros, ¿no?
Entonces no creo que sea lo que nos ha pasado, ha sido cómo lo hemos gestionado. Y eso es lo enriquecedor, el que no te victimices y estés diciendo, mira todo lo que me pasa, sino digas, oye, mira qué bien gestiono todo lo que me pasa, ¿no? Yo creo que realmente lo importante es eso, ¿no? Y también qué aprendo de Mm, esto, ¿para qué? sí, sí. Y en ese, vamos a decir, en esa onda, ¿cuáles sientes que han sido tus nuevos hábitos? Como proteger y cultivar tu paz emocional, mental. ¿Qué cosas haces hoy que en 2020 no hacías cuando? ¿Cuál es que era tu Wow. palabra? Que estoy de pasado, ¿era? ¿Cómo era que tú decías? ¿El qué? Que estabas como Agobiado. sobre, ajá. Sí, sí, yo en 2020 mi frase era estoy agobiado. Sí, sí. Yo ahí venía de una empresa de publicidad de 10 empleados, de unos malos hábitos horribles. Fue cuando engordé casi 170 kilos. Y vamos, es que yo no soy ese Álvaro. O sea, yo me miro ahora y digo que va, no soy esa persona, para nada. Es que no soy ni siquiera el de hace 2 meses, pero mucho menos el de hace 5 años, ¿no? El de hace 6 años casi. Yo no meditaba, es más, intentaba meditar y me ponía súper nervioso. O sea, me enfadaba incluso. Era muy incómodo y entiendo a las personas cuando hoy en día vienen y me lo dicen, ¿no? Al club. Eh, no leía, todo lo quería rápido y en vídeo, la era de la inmediatez no había comido, ¿no? No respiraba, cosa tan importante, ¿no? No era consciente de mi respiración, siempre respiraba en corto. Y encima que, claro, con el sobrepeso, pues peor, así vivía los problemas de taquicardia que vivía. Eh, no pensaba ni reflexionaba, simplemente reaccionaba. Mm. No hacía deporte, para nada. Para mí el deporte era el demonio. Yo ahora voy al gimnasio 1 hora y media o 2 todos los días y me encanta. Y no me quedo más porque tengo que hacer más cosas, si no me quedaría. Y la nutrición, la buena relación con la comida. Para mí eso ha sido clave y no te niego que lo que has vivido en 34 años no lo eliminas por completo en 5. Sigo trabajando en esa relación con la comida, pero wow, es súper sana comparado con lo que haya vivido, ¿no? Y esa relación conmigo y con la comida hizo que también me relacionara diferente con el resto, ¿no? Y te puedo seguir diciendo 50 hábitos. kilos se dice rápido, pero hay detrás un proceso profundo. Mm. Y más porque yo se lo digo a la gente, no han sido bajo 50 kilos y a lo mejor vuelvo a subir o bajo 50 kilos y no sé ni de qué. Como yo me hago estudios, igual que se lo haga la gente, yo he bajado 51 kilos y he subido 40 de músculo. Eso es una recomposición corporal increíble. O sea, increíble. Entonces habrá gente que diga, oye, qué lento va, o lo sigo viendo con sobrepeso, pero yo sé cómo estoy, yo sé cómo subo y bajo las escaleras, yo sé que hacía 10 años que no podía correr ni porque se me escapara la guagua, y ahora sí puedo, ¿no? Yo sé lo que es vivir con miedo a caerme todo el rato y cómo es empezar a estar seguro con mi cuerpo y decir, que me puedo valer, que puedo coger 80 kilos de peso. O sea, para mí todos los días es un flipe todo lo que consigo, ¿no? Es un orgullo brutal y sentir orgullo por uno mismo, quien no lo haya sentido tiene que sentirlo, porque la realización personal yo creo que es lo que nos da pilas, ¿no? Háblame de tu cambio de calidad de vida, porque ahorita dijiste, sabes, yo he visto esos videos tuyos cuando no podías subir a un mirador para disfrutar del mar y ahora lo haces. Detrás de toda esa transformación, el Álvaro de hoy, si tuviera que hacerle una carta al Álvaro del 2020, ¿qué le dirías? No me quiero emocionar. Tranquilo, aquí puedes llorar, hacer lo que quieras, esto es una tertulia entre amigos. Que lo entiendo, que sé que lleva toda su vida intentando protegerse de todo lo que le ha pasado, pero que ya no hace falta y que siga como va. Porque aunque a veces no veamos el destino, no veamos el final, ese primer paso que no te lleva hacia donde tú quieres, pero ya te saca de donde estás. Y yo llevo 34 años cada vez más estancado. Entonces,
Yo le diría gracias, porque fue el que dio el primer paso, sin saber cómo iba a ser, pensando que iba a ser una dieta más, y al final, mira, cambió su estilo de vida, cambió su negocio, y yo se lo digo a los chicos y a las chicas que les doy las charlas, digo, yo jamás me podría imaginar viajar cada 3, 4 meses, haber visto ya diferentes partes del mundo cuando yo era una persona muy humilde, con una familia que no viajaba, que no hacía casi nada, ¿no? Que siempre estábamos pensando en escasez y ver la mentalidad que tengo, ¿no? Toda la gente que ayudo, las amistades que tengo, o sea, yo por eso es que siento mucha gratitud también hacia esas versiones anteriores mías que fueron dando pequeños pasos, o sea, porque si no yo no estaría aquí, está claro. Mm. De todas las charlas que das, de hecho, mañana tienes una o hoy tuviste Sí, una. mañana tengo 3 charlas. Háblanos de esas charlas. ¿Es el legado que tú estás construyendo con esa charla? Y al principio del live hablé de el chico que quiere ser futbolista y la maestra le decía que estudiara, cuando uno todo lo puede hacer, por cierto. Así es. Tú puedes hacer todo en la vida. Háblanos un poco de este legado que estás construyendo a través de las charlas que das en diferentes lugares dentro de las Islas Canarias, porque sé que viajas también para Sí, hacerlo. sí, sí. Ahora estoy más enfocado aquí en Gran Canaria, pero sí he viajado a otras islas, incluso a las menores, y es súper enriquecedor. Pero el diagnóstico claro es que vivimos en un momento tan estresante para la gente adulta y tan al corre-corre que la gente joven tiene mucha información, pero poca sensibilidad y poco espíritu crítico. Entonces, lo que yo intento, sobre todo este año con este proyecto, es que empiecen a reflexionar, a hablar, nos sentamos en círculo, empezamos a debatir, les cuento un poco mis vivencias y lo que intento trabajar son cosas básicas, pero que a día de hoy hacen falta, como son el respeto, la empatía, la resiliencia. Y como les digo siempre, que justo estábamos hablando ahora de esto, siempre les digo, hay una persona que nunca me falló. Y me dicen, tu mamá. Le digo, mi mamá se enteraba de las cosas después. Quien no me falló nunca fui yo. Quien no tiró la toalla fui yo. Quien siguió adelante fui yo, aunque a veces no lo viera claro. Digo, y hace 2 años cuando fui a Escocia, me pasó que conocí en esos 8 días como a 300 personas y tienen la mala manía de siempre decir, ay, ¿y vienes solo? Y yo siempre respondía, no. Y me quedaba sonriendo. Entonces se quedaban buscando a ver quién venía, a ver si alguien salía del baño, a ver en la guagua si había alguien. Y al rato, cuando yo los veía sufrir mucho, le decía, vengo conmigo, con mi mejor amigo, con la persona que no me va a fallar, con la que me acompaña siempre a las excursiones y la que si estoy subiendo una cuesta me dice, venga, anda, que puedes. Y entonces les cuento esas historias porque digo, ustedes tienen que ser sus mejores amigos y sus mejores amigas. Y si empiezan a quererse y a cuidarse y a respetarse, van a empezar a hacerlo con el resto, porque yo no tengo ni ganas ni tiempo de dedicarme a fastidiar la vida a nadie, ¿sabes? Entonces al final es crear una convivencia buena, no solo en el aula, sino en la sociedad, porque el día de mañana serán esas personas que estén ahí en la vida adulta siendo las personas con las que convivimos, con las que trabajamos, y qué importante sea que no solo se formen de cosas básicas como matemáticas, lengua y demás, sino de cómo ser personas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y algo que hago que tiene que ver con lo que dijiste antes de la profesora, es que les digo que cierren los ojos, que se imaginen dentro de 15, 20 años o menos incluso, qué tipo de vida tendrán, cómo serán, ¿no? Y qué pareja, qué estilo de vida, si viajarán, si harán deporte. Y cuando abran los ojos, que no solo lo piensen, sino lo sientan, que ellos y ellas ya son esa persona, solo que en camino, en construcción. Y es súper bonito ver sus caras, porque nadie les habla así. Y es importante hablarle así a la gente joven. Mm. Hace algunos años, cuando escribía más, yo decía que el gran desafío de la sociedad moderna, aunque estamos hiperconectados, o sea, a través de redes sociales, hay muchísima información, es que hay millones de personas que se van a la cama sin que nadie les diga algo bueno, algo que los inspire, algo que los haga creer en ellos. Porque sí es cierto que en mi caso, mis amigos más cercanos dicen que tengo un problema de autoestima, que me falta espacio físico para el tamaño de la autoestima porque yo mido 1,35 y yo me río.
Pero desde hace algún tiempo yo tomé como parte de mi vida nunca irme a la cama sin escribirle a 10 desconocidos cualquier cosa que me haya gustado. O sea, bravo por tu contenido en redes sociales, increíble, tal cosa. O sea, imagínense el impacto que podríamos tener todos Wow. si tomáramos 30 segundos para decirle a un completo desconocido algo bueno. ¿Por qué un completo desconocido? Vamos a decir, alguien que de repente seguimos en redes sociales, alguien que admiramos por alguna razón, porque generalmente el humano tiende a dudar, sobre todo si alguien te tiene cariño. Es verdad. Pensando en eso, ¿cuál ha sido o cuáles han sido esos comentarios de desconocidos o de personas que tú nunca imaginaste que te admiraran o que supieran no saber, que conectaran tanto con tus mensajes, sea a través de tus charlas o a través de redes sociales, que recuerdas con cariño, que realmente te impactaron? Pues muchísimas. Al final, cuando te dedicas a las redes sociales, yo no sé, supongo que es en lo que te enfocas, ¿no? Hay veces que la gente te dice que es muy duro, que recibes mucho hate. Yo la verdad que recibo tanto cariño que, vamos, que no me daría el directo para contarte, pero simplemente que alguien me diga que por las mañanas se despierta pensando en a ver qué historia ha colgado Álvaro y qué es lo que dice hoy para que me anime el día, me da el compromiso de seguir grabando historias por la mañana, ¿no? El que cuando salga de una charla una niña de 12 13 años me diga, uff, no sé qué me pasa, pero cuando entré a la clase tenía como un dolor en el pecho y una ansiedad y después de escucharte a ti en 45 minutos ya no tengo ese dolor en el pecho. ¿Sabes? No. O un chico que el otro día me escribió y me dijo que, que si le podía escribir un mensajito para ponérselo él en la nevera y verlo todos los días, el futbolista, fue además, el que quiere ser Ujú. futbolista. Me dijo, ¿me puedes hacer un mensajito que dices que tú te pones mensajes en las paredes y tablones de sueños y tal? ¿Me haces un mensajito y me lo puedo poner en la nevera para leerlo todos los días? Y fue como, qué bonito, ¿sabes? Qué bonito. Ojalá esa cadena la hiciéramos todos y todas, ¿no? Cambiaría el mundo por completo. ¿Sabes? Mm. Una de las conversaciones más bonitas, empezando nuestra amistad, fue una reflexión sobre mi percepción de fomentar ciertas cosas que dividen, sea lo que sea, todo lo que sea partir o esto sí, esto no. ¿De qué manera sientes tú que esa provocación mental tuvo un impacto en la manera como nosotros nos comunicamos? A ver, yo he sido político y cuando tú me dijiste, mira el significado de la palabra partido, o sea, fue como... Y dije, claro, por eso yo no me sentía bien en política, porque yo siempre he sido de unión, de empatía, de comunidad, ¿no? De lo que hacemos tú y yo, en la vida personal y en la profesional. Pero sin embargo, el mundo parece que cada vez nos intenta más polarizar y dividir, y claro, divide y vencerá. Entonces, para mí, esa provocación mental, solo con la palabra partidos y con todo después el debate que tuvimos, entendí que los colectivos no hacen bien, que los guetos no hacen bien, porque al final estamos cerrando a la gente en un sitio, ¿no? Y lo bueno es la libertad y los colores, ¿no? Y crear un puzzle súper diverso con todas pues las diversas realidades de la gente. Así que al final yo no lo veo tan difícil de entender. Es decir, ¿por qué tenemos que estar explicando que tienen que respetarnos a todas las personas? ¿No? Y encima persona por persona. A ti por ser X, a mí por ser A. O sea, es como, pueden respetar. O sea, hace poco lo decía, digo, mis abuelos, mis abuelos tenían una mentalidad muy diferente a la mía. Y cuando fui creciendo, chocamos en algunas cosas. Pero sabes cuál fue el ingrediente con el que mi abuela, que fue la que se quedó más tiempo conmigo, entendió todo lo mío? Porque me quería. Ya está. Y porque el respeto es muy bonito, como decían mis abuelos. Esa era la frase de aquí, Canarias. El respeto es muy bonito.
Y eso creo que es lo que debemos fomentar, no tanto el que nos entiendan o los conceptos o si tu enfermedad se llama X o mi circunstancia se llama A, ¿no? O sea, es como todo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay un montón de, que esto a lo mejor hay gente que le molesta lo que voy a decir, pero ahora hay un montón de diagnósticos, muchísimos diagnósticos, ¿no? Entonces es como, ¿qué tal si en vez de vernos como personas enfermas, nos vemos como personas diversas, maravillosamente diversas? Si es que lo diferente es nuestro superpoder. O sea, yo pensar, lo dije hace poco en un reel, yo pensar que soy... Uy, perdón, eso fue el gato. Cosas del directo. Yo pensar que de 8 billones de personas en el mundo soy la única persona que soy así, o sea, solo hay un Álvaro así, es como, wow. O sea, me quedaría un rato así dándole vueltas al coco y diciendo, qué increíble, ¿no? Pero sin embargo lo vemos como algo malo, como no soy como el resto, tengo que encajar. Y es como, qué equivocadas estamos, ¿no? Y eso nos hace que nos dividamos, porque claro, vemos al otro como si estuviera, yo que sé, a kilómetros de distancia de su realidad, pero es que al final es que sentimos igual, ¿sabes? Aunque pensemos igual, tenemos más o menos las mismas reflexiones. Cuando llega la noche, lo que tú decías, cuando llega la noche viene la soledad o vienen las preocupaciones, y ahí qué tal si en vez de hacer una sociedad que nos divida y que nos haga cada vez como estar más egoístas y más metidos para adentro, qué tal si damos un poquito más. ¿No? Pero al final yo creo que todo tiene que ver con un trabajo personal, maybe. Y cuando tú vives una diferencia, de alguna manera tú ya vienes con alguna especialidad. No sé si Sí. por tus vidas pasadas, no sé si por lo que vives en esta, pero sí eso hace que tú trabajes un poquito más acelerado, ¿no? Para huir de todo eso que te llega de fuera. Y eso hace que mires tanto adentro que caminas mucho más y avanzas, ¿no? Y no sé, quizás hay otras personas que no tienen esa oportunidad y van un poquito más lentos, pero ojalá que lleguen también a la misma conciencia, ¿no? Tomo de esa reflexión que la sociedad es un rompecabezas y cada uno de nosotros es una pieza. Yo creo, bueno, yo soy venezolana, así que ustedes ya saben lo que opinamos de la política. Yo creo firmemente en el poder del pueblo y creo hoy más que nunca que sin ser político, el hecho de ser pueblo, que pagamos impuestos, tenemos deberes, responsabilidades y las personas que están en el poder, sea el que sea, ¿sabes? Sea el vecindario que tiene, ¿sabes? Un jefe de condominio o lo que sea, es una responsabilidad donde un grupo de personas creen en eso, pero que siempre vamos a ser nosotros los responsables de crear ese rompecabezas. Cada pieza es única, es diferente, y cuando con el respeto, la admiración, vamos creando lo que deseamos, tenemos una sociedad libre. La libertad viene con la palabra democracia y viene con el amor que definitivamente hace que como sociedad, desde el respeto más profundo, fomentemos el hacer realidades los sueños y somos más prósperos. Y al ser más prósperos somos más saludables y al ser más saludables somos más felices. Y la gente feliz tiene la energía para hacer sus sueños realidades. Así es. Es girar el foco, ¿no? Cuando vemos el foco para afuera y empezamos a decir, no, el sistema, la gente, porque tú también eres el sistema, tú también Sí, eres la claro. gente, ¿sabes? Y yo salí de ese mundo gris. Por eso digo que estos últimos 5 años ha sido salir de ese mundo gris, del foco para afuera, la culpa es de fuera, todo es externo, la política, los políticos. No, y yo, el pueblo, ¿qué? Y si yo cambio mi energía y cambio cómo vivo y cómo me trato y cómo hago mi ecosistema, la gente de mi alrededor también, porque se impregna de esto y tenemos una fuerza imparable de esa manera. No hace falta abanderar una causa e irte a romperte la cara en ningún sitio. O sea, es un tema de parcelitas, como digo yo, ¿no? De ir cambiando lo que puedas. Tú y yo, al final, en estos últimos 5 años, para mí ha sido un crecimiento brutal, ¿sabes? Y eso al final contagia a la gente que tienes al lado, de manera bonita. ¿Sientes que en tu experiencia política
estabas buscando una herramienta para dejar un legado y desde el propósito llegaste a la política. Sí, claro, sí, sí, yo siempre me he dedicado a la comunidad y a los movimientos sociales y pensaba que la política era igual. Y tiene sus cosas, porque es verdad que los movimientos sociales desgraciadamente a veces se mercantilizan y esa parte no me gustaba, y también nos dividen, pero la parte política yo pensaba que era la mejor herramienta para poder construir un mundo mejor, una sociedad mejor, y más dentro de mi pueblo, ¿no? Y para mucha gente yo sé que simplemente presentarme, al ser una persona diversa, fue como, wow, por fin alguien, ¿no? Que se visibiliza, que va a luchar por nosotros, pero al final es eso, es lucha. Y yo no quería luchar, yo quería vivir y que me dejaran vivir. O sea, y por eso dimití. Yo dimití de la política, aun estando en oposición, ni siquiera gobernando. No me puedo ni imaginar lo horroroso que hubiera sido gobernar. Y yo admiro mucho a mis amigos y amigas políticas porque para mí no fue fácil. No, no fue un terreno en el que yo me sentía cómodo. Me siento mucho más cómodo en lo que hacemos a día de hoy, en ayudar persona a persona a que este mundo sea mejor. Eso es muy bonito. Conocer la historia detrás de una persona, a veces vienen personas porque quieren bajar 3 4 kilos y empezamos a desenrollar y los 3 4 kilos dan para un montón de cosas, porque ahí hay creencias, hábitos, rituales emocionales, protecciones, como yo hablaba antes de mí, ¿no? Y traumas, ¿no? Traumas también. Y es muy bonito trabajar todo eso. Bueno, yo hice unas notas de frases que me inspiraron a mí al llegar a este ritmo. El primero es, ser diferente siempre ha sido una fortaleza. Así es. Las heridas también pueden convertirse en propósito. La gente que evoluciona inspira nuevas maneras de vivir. La verdadera transformación empieza cuando abrazamos nuestra esencia. Tu historia puede convertirse en la medicina para alguien más. De tu historia personal, ¿cuál sientes tú que si pudieras convertirlo en una medicina, en una fórmula médica, cuáles serían? Te doy un ejemplo, yo qué sé. En mi caso, cantar en las mañanas, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene en la vida, es parte de mi medicina. Bailar. Yo sé que tú amas los animales y no tengo idea cuántos gatos tienes. Casi 20. Dentro de tu medicina, a través de todos tus procesos, ¿cuáles sienten que son ese rompecabezas de tu medicina personal, Álvaro? La primera que viene a la cabeza es mi sonrisa. Yo pase lo que pase, no pierdo la sonrisa. Yo incluso a veces lloro y parece que estoy sonriendo. Y eso para mí es una medicina del alma, para mí y para la gente que me ve. A mí no hay día que la gente no me nombre mi sonrisa, ya sea por redes o sea en la calle. Y creo que la gente necesita sonreír más. No está demostrado, el otro día se lo decía también a unos chicos, está demostrado que aunque sonrías, aunque no lo quieras y lo sonríes un rato, lo que le llega al cerebro al final hace que te sientas mejor. Es igual que la postura, ¿no? Y yo creo que lo que yo haría de medicina para la gente es eso, la sonrisa, la alegría. La gente necesita mucha más alegría. Enfocarse en lo bonito. Yo miro a mis gatos, miro fuera los árboles y es como, wow, gracias. Y la gente, o sea, tiene que volver a esa fascinación por el día a día, ¿sabes? Por decir, estoy vivo, estoy viva. Es una maravilla, ¿sabes? No sabemos si vamos a estar mañana. Y Ni vivirla con siquiera en los intensidad. próximos 5 minutos. Claro, y vivirlo con intensidad. A mí me dicen que soy muy intenso. Y bueno, tiene su parte más luminosa, su parte más sombría, pero la parte luminosa es maravilloso porque yo vivo la vida como si no hubiera un mañana.
Y es como creo que hay que vivirlo, ¿no? Pero siempre pensando en positivo y sin ansiedad, sino, oye, pues vamos a disfrutarlo lo máximo que podamos, ¿no? Por lo que pueda pasar. Es así, es así. Ahora te dejo para que nos des tus palabras de cierre. Esto totalmente tuyo. Bueno, ¿Cómo quieres que te recordemos después de este live? como una persona como tú que me escuchas y como tú que me entrevistas, una persona que eso es algo tan complejo y tan bonito a la vez, que simplemente está buscando ser lo más feliz posible. Y creo que las personas que nos escuchan también. Y en eso somos todos y todas iguales. Y en lo diferente, creo que está lo enriquecedor. Si tú y yo hubiéramos sido iguales, jamás hubiéramos tenido esta amistad. Ni tú me hubieras mostrado nada, ni yo a ti, y no hubiera, qué aburrido, ¿no? Entonces creo que cuando entendemos que lo que late aquí es lo que tenemos por igual y es lo que tenemos que cuidar y que la diferencia es algo potente, algo muy bonito, podemos crear una comunidad preciosa, ¿no? Y al final va de mirar para adentro, aceptarse sus zonas más oscuras, sus zonas más luminosas, querer seguir trabajando en la mejor versión, porque eso es, vamos, no hay un parar. O sea, nuestras versiones son incluso más bestias y más rápidas que las del iPhone. O sea, es como, wow, si lo queremos hacer, ¿no? Y disfrutar, mientras disfrutar. O sea, algo que también he aprendido gracias al negocio y a gente como tú es que la vida hay que disfrutarla, no hay que sufrirla, ¿sabes? Muy importante. Me quedo con eso porque a mí me encanta disfrutar la vida. Bueno, primero agradecerte. A ti, siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por la amistad, gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros este live. Voy a invitar a todas las personas que nos escuchan que recuerden seguirnos, que comenten, que nos dejen algún mensaje maravilloso que quieran compartir con nosotros y recordarles que cada jueves voy a seguir con este hermoso proyecto que se llama Gerencia del Alma, porque definitivamente todos podemos ser la luz en un momento oscuro de alguien. Hay muchísimas personas valiosas que comparten nuestros valores, que nos inspiran y que de una manera directa o indirectamente pueden ser esa fuerza para hacer nuestros sueños realidades. Y la vida se hace caminando, y cuando caminamos en comunidad es mucho más amoroso y mucho más feliz porque ponemos en práctica esos valores como el respeto y transformamos todas nuestras experiencias en valor, tanto para nosotros como para la comunidad. Y todos, consciente o inconscientemente, estamos construyendo el mundo que soñamos, los países que soñamos, estando dentro o fuera del país que nos vio nacer, porque todos somos humanos. Así que 1 millón de gracias, Álvaro. Gracias, Maybe. Te les quiero un montón y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, Besitos, bye. chao. Chao.